comportamiento no ético de los principales jugadores del mercado puede suponer que aquellos que lo están haciendo bien sufran las consecuencias de la mala reputación que genera en un ecosistema o en una industria naciente. Que tal vez no son siempre solo las organizaciones. Igual al no tener una cultura, ¿no? Cualquiera de sus miembros puede cometer un delito. Pero en cambio, si la organización tiene una cultura y una identidad como tal, como de alguna manera que ya se autorregula y evita, ¿no?, esas malas prácticas. Entonces vemos lo que vemos. Cuando FTX, que son una pandilla de caraduras, sin ningún sistema de gobernanza y sin ninguna estructura de valores, hacen lo que hacen y causan la mayor quiebra y acaban luego pues con una condena, muy probablemente va a ser de cadena perpetua, pues eso no solamente afecta a los tontos que tienen la cadena perpetua, todo el ecosistema. Afecta a todos. Por lo que quebró, por lo que se llevó el dinero, pero no fue por un tema de criptomonedas. Exacto, por eso lo homologamos al caso Enron. Efectivamente. Porque fue contabilidad creativa, Claro, mala correcto. Empresarial. Efectivamente. Por ejemplo, aquí en España, la forma de ver el usuario, las empresas, todo el tema de prevención de blanqueo, es por cumplir normativa. Yo quiero la licencia del Banco de España, me saco el procedimiento, lo presento y no hago nada más. Claro. Yo creo que falta concienciación, no solo de esas empresas, sino del usuario de a pie, de, no, como a mí me han pagado, me da igual de dónde venga el dinero. Tú le preguntas a una persona de 20 años si se siente inseguro de comprar un token y te dice, no, eso está clarísimo, es transparente, está en blockchain y tal. Os damos la bienvenida a este capítulo del Oráculo de Modo Cripto, donde intentamos en cada uno de ellos tener un espacio para conectar empresas, finanzas y servicios tradicionales para el gran público, con el ecosistema de blockchain y Web3. Yo soy Sandra Adrián, CEO de Modo Cripto, una gestoría de criptoinversores donde os ayudamos, y acompañarme en este viaje durante el día de hoy. Bueno, pues nada, en este nuevo capítulo lo que haremos será adentrarnos en el mundo de la tokenización, y para ello, como siempre, tendré a mi vera a mi querida Noemí Fansana. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Encantada de estar contigo un capítulo más, capítulo a capítulo. Sí, Noemí es la delegada de la consultora estratégica Agencia Coma y es la delegada que tenemos aquí en Cataluña. Y hoy tenemos como experto a Enrique Aznar. Bienvenido, Enrique. Es abogado y cofundador de Real Fund, plataforma para la tokenización de inmuebles, y profesor asociado del IE Business School. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Pues, Enrique, para empezar, ¿nos quieres explicar un poquito más de tu trayectoria para que te conozcan? Pues sí, muchas gracias primero por invitarme, es un gusto estar con vosotras. Pues bueno, yo soy abogado, he sido abogado fundamentalmente en empresas de consultoría, auditoras, luego he pasado a despachos, estuve en Freshfields y luego pasé ya a la empresas como Dell Computer, Tyco, etc. Y desde el año 2005 he sido Compliance Officer. Compliance Officer de empresas multinacionales con grandísimos problemas. Enrique, te interrumpo un momento. Sí. Como quien nos escucha es el gran público. Sí. Cuando Compliance Officer, ¿podrías explicaros un poco qué es? Porque creo que además es una figura súper importante en este mundo. Vale. Compliance Officer desde el año 2005 en empresas multinacionales que tenían grandes problemas de gobierno corporativo, tenían incluso a directores generales y directores financieros en la cárcel, etcétera, ¿no? Y básicamente el papel allí era no solamente establecer los controles para evitar que los problemas que habían llevado a esa situación se repitiesen, sino también crear una cultura corporativa basada en valores pues para que la empresa ya pudiese luchar por tener un impacto positivo, ¿vale? Trabajando de una forma ética. Y entonces pues he estado en empresas, como os decía, que han tenido grandes problemas. Tyco International, que fue uno de los grandes escándalos de principio de siglo, junto con Enron, WorldCom, Global Crossing, etc. Me acuerdo, desafortunadamente, sí. Ya era periodista en aquel momento y ya nos tocó. Pues yo en el año 2005 fui Compliance Officer para Europa, Oriente Medio y África. Al final, Compliance Officer, director de cumplimiento normativo, bueno, podríamos traducir. Para mí, Compliance es mucho más que el cumplimiento normativo. Es decir, establecer los marcos. Aquí en España se ha introducido desde el año 2015, cuando se modifica el Código Penal,
para un poco regular esa responsabilidad penal de las personas jurídicas que se establece en el 2010. Entonces se traduce compliance como un cumplimiento normativo. Y como se estaba diciendo, mi trabajo es no solamente que las empresas cumplan con la norma, sino que identifiquen un poco cuál es su propósito, cuáles son sus valores y cómo vamos a hacer las cosas bien hechas para que eso tenga un impacto no solamente en los accionistas, sino que además en la sociedad. ¿De acuerdo? Y luego en mi carrera he evolucionado hasta puestos de transformación cultural. Es decir, después de Tyco estuve como responsable de compliance, ética y compliance para Nokia Siemens Networks en Finlandia. Nokia Siemens Networks era la fusión de las divisiones de redes de telecomunicaciones de Nokia y de Siemens. Resulta que Siemens, el año anterior, había tenido el mayor escándalo de corrupción de la historia hasta aquella fecha. Y entonces, para evitar que la cultura que venía de Siemens, que además precisamente era esa misma división la que había causado el problema, entonces los administradores, consejo de dirección, decidió crear la figura del Chief Compliance Officer, que luego evolucionó a Chief Ethics and Compliance Officer. Y durante 2 años mi trabajo fue no solamente ayudar a establecer los controles que se habían diseñado o ayudar a diseñar nuevos controles para garantizar ese cumplimiento normativo, pero además pues, generar una estructura de asesores internos, etcétera. No hacerlo solo para cumplir con la norma, sino que ese cumplimiento se convierta en parte de la filosofía de las corporaciones para evitar precisamente que luego haya alguien que no haga bien las cosas dentro de la organización, porque tal vez no son siempre solo las organizaciones. Igual al no tener una cultura, ¿no? Cualquiera de sus miembros puede cometer un delito. Pero en cambio, si la organización tiene una cultura y una identidad como tal, como de alguna manera que ya se autorregula y evita, ¿no? Esas malas praxis. No se trata solo de que no se cometa un delito, porque puede haber cuestiones o acciones que no son delito, que son legales, pero pueden no ser éticas. Correcto. Entonces, mi objetivo es ese. No solamente, yo entiendo que obviamente compliance tiene una parte de cumplimiento normativo muy importante, pero es minimalista ver compliance solamente como un cumplimiento normativo. De ahí que la terminología que se utiliza en español de compliance, que entiendo que es un término desafortunado, que en nuestro idioma, en nuestro contexto, no tiene, claro, dice nada, no está lógico. Y lo mismo sucede en Francia, lo mismo sucede en Italia, en países no anglosajones. Yo te preguntaría, ¿no? Vamos a dar un salto. Todo este bagaje, todo este background, cuando tú lo llevas a la blockchain, ¿cómo decides, cuándo lo decides, ¿no? Además, en un ecosistema naciente en el que tal vez desde el principio se necesitan figuras como la tuya o esta cultura, pero que a la vez hemos visto cosas, pues por ejemplo FTX, que para mí ha sido el gran escándalo en la blockchain homologable a este caso Enron del que hablabas. Pues yo creo que esto ya forma parte de mi ADN, entonces puedo sonar pues a lo mejor un poco aburrido, carca, etcétera, porque abogo no solamente porque se haga cumpliendo con la ley, que como luego veremos, no todo lo que se está haciendo bien, pudiéndose hacer mejor, pero es que además hay un componente ético que aunque se esté haciendo de acuerdo con la ley, no supone algo que cause un impacto positivo en la sociedad, sino todo lo contrario, ¿no? Un comportamiento no ético de los principales jugadores del mercado puede suponer que aquellos que lo están haciendo bien sufran las consecuencias de la mala reputación que genera precisamente en un ecosistema o en una industria naciente, y entonces vemos lo que vemos cuando FTX, que son una pandilla de caraduras que de alguna forma con la connivencia de las autoridades con las que están trabajando mano a mano, sin ningún sistema de gobernanza y sin ninguna estructura de valores, hacen lo que hacen y causan la mayor quiebra, superior incluso a la de Lehman Brothers, y acaban luego pues con una condena, muy probablemente va a ser de cadena perpetua, pues eso no solamente afecta a los tontos que tienen la cadena perpetua, afecta a todos, a lo que es a lo que son los exchanges de criptomonedas, que era ese negocio, y a la percepción que puede tener el público en general de lo que es tu token, que representa un activo físico que está ahí. Porque además aquí hay un punto importante. No entraremos a hablar del caso de FTX, pero al final es lo mismo que ocurre en el tradicional. Es decir, que en sí, por lo que quebró, por lo que se llevó el dinero, luego, bueno, ya veremos exactamente, ¿no? la terminología jurídica, pero no fue por un tema de criptomonedas.
Exacto, por eso lo homologamos al caso Enron. Efectivamente. Porque fue contabilidad creativa, Claro, mala praxis correcto. empresarial. Efectivamente. Pero claro, cuando ya se une la falta de ética de unos individuos con un ecosistema nuevo en el que todo es tan incierto y en el que parece que la regulación, ¿no?, que ahora ya va llegando, es frágil, pues es como un caldo de cultivo perfecto para estos individuos. Si no se tiene figuras como la tuya, Enrique. Bueno, pues os lo agradezco. Porque entonces, un poco por seguir la evolución, después de Tyco paso a otra empresa de telecomunicaciones, perdón, después de Tyco paso a Nokia Siemens Networks. De Nokia Siemens Networks me voy a Luxemburgo con un grupo de telecomunicaciones cotizado en Suecia y luego en Nasdaq. Y allí también soy responsable de compliance y responsabilidad corporativa. Y pues una empresa que operaba en algunos de los países más corruptos del mundo. Y mi papel también era un poco no solamente ayudar a establecer los controles, sino además pues a racionalizar todo lo que era la responsabilidad corporativa y que dejase de ser simplemente hacer donaciones a ciertas iniciativas, sino realmente algo que pudiese tener un impacto, que reflejase bien el papel de la organización y que además involucrase a los miembros de la organización. Esto es un papel fundamental porque alguna vez Noemí y yo hablamos de que, por ejemplo, aquí en España, la forma de ver el usuario, las empresas, todo el tema de prevención de blanqueo, es por cumplir normativa. Yo quiero la licencia del Banco de España, me saco el procedimiento, lo presento y no hago nada más. Claro. Yo creo que falta concienciación, no solo de esas empresas, sino del usuario de a pie, no, como a mí me han pagado, me da igual de dónde venga el dinero. Pues que a lo mejor ese dinero viene de una estafa o de cualquier hecho que es ilícito y tú cierras los ojos. Es decir, falta esa concienciación, ¿no?, a nivel ético de la sociedad. Sandra, a dónde iba a llegar, porque después de esta empresa pasé a un grupo ruso que operaba en varios países y tuvo, mientras yo estaba ahí, por cierto, he de aclarar que los escándalos no han surgido nunca cuando yo estaba en la organización. Pues era un poco el señor Lobo, estoy viendo, que te llamaban para resolver cuando tenían un percalio en serio. En alguna empresa en broma me habían incluso llamado Señor Lobo. Mr. Wolf, ¿no? Pero efectivamente. Y entonces en este grupo, pues al final se sancionó, el gobierno de los Estados Unidos sancionó con $800 millones por corrupción, por soborno en Uzbekistán. Y luego en esta misma empresa insistí en la necesidad de crear una estructura de valores y me nombraron responsable de transformación, Values, Culture Transformation, Values and Culture Transformation Officer. A nivel ejecutivo, a nivel de Management Board de esta empresa que estaba cotizada en Nasdaq y en su momento tuvo una facturación de $20.000 millones. Luego, por distintas razones, quizá era un proyecto excesivamente ambicioso, con poco interés realmente por parte de los responsables, decidí cambiar mi vida y volver a España. Llevaba 15 años ya viviendo en el extranjero, viajando 200 días al año y decidí hacer un cambio de vida. Y en ese momento descubrí blockchain, pues accidentalmente teniendo una conversación cuando vivía en Ámsterdam y vino un amigo, estuvimos hablando y conocí blockchain. Entonces cuando ya estaba en España empecé a indagar y me apunté pues a varios cursos, un curso de Oxford, otro de Nicosia, la Universidad de Nicosia, luego en el IE también había cursos presenciales, etc. Entonces, bueno, desarrollé un poco una experiencia y se convirtió en mi pasión, ¿no? Y al mismo tiempo me ofrecieron la posibilidad de impartir clases en varios máster en el IE, primero en la Law School y ahora estoy también trabajando con la Business School, como has dicho al principio, de ética de los negocios. Entonces soy profesor en varios programas de compliance y ética de los negocios y también algún módulo de sostenibilidad, aparte de en blockchain, aspectos legales y de compliance de la cadena de bloques. Claro, es que esto es me gustaría matizar aquí que lo que es blockchain, al final, lo que nos ocurre a los que estamos, porque bueno, al final yo como fiscalista, contable y asesor en general, ¿no? Siempre lo que nos ocurre es que tenemos que utilizar la analogía, ¿no? Es decir, en qué se parece al tradicional para poder aplicar las normas, ¿no? Que ahora hay algo más de norma, pero el tema es que llevamos muchos años que aquí no había nada, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a crear. Entonces me parece un lujo tener un experto abogado, porque somos muy pocos los que conocemos a nivel técnico blockchain y podemos asesorar.
Porque yo siempre lo que le digo a muchas personas, amigos, clientes, a todo el mundo es que cuidado con quien te asesora, porque no es que sea un mal asesor, a lo mejor sabe muchísimo de fiscalidad, muchísimo de compliance, muchísimo de su campo, pero blockchain es diferente. Es decir, la tecnología, tú has hecho muchos cursos, igual que yo. ¿Por qué? Porque al final nuestra mente funciona diferente a nivel normativo y blockchain te rompe la estructura, ¿no? Mental, es como que al principio cuesta entenderlo porque dices, no puede ser, esto no puede ocurrir, ¿no? Y a medida que lo vas entendiendo, cuando realmente puedes aplicar esa normativa correctamente, ¿no? Porque si no, bueno, te quedas en una capa superficial, ¿no? Entonces, es un honor tener también a un abogado que realmente entienda la blockchain técnicamente y pueda explicarnos un poquito más de... No, y que además veas, ¿no?, cómo se está adaptando la normativa que se está aplicando específica a la blockchain, luego cómo encaja con el mundo real, porque igual... Y se encaja. Exacto, igual ese encaje que todo el mundo ha imaginado cuando has diseñado Mica en la práctica, en el día a día, no es tal. Así que todo esto es muy interesante, sí, muchísimo, sí, ¿no?, que aprender. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de los aspectos. Podríamos estar hablando con Enrique. Por eso es nuestro experto y vendrá seguro. Lo tendremos más a menudo, pero hoy sí que queremos abordar contigo, Enrique, un tema muy concreto que es la tokenización. La tokenización de lo que se está llamando activos o los real world assets, ¿no? Activos mobiliarios y mobiliarios del mundo real que se están trasladando a la cadena de bloques. Y en concreto vamos a hablar de una de estas facetas, porque claro, tokenizar. Yo he llegado a la conclusión de que todo puedes tokenizarlo. De hecho, hasta si hablas de las CBDCs, no dejan de ser dinero fiat tokenizado. Pero nos vamos a centrar en la tokenización para las empresas, que puede hacer una corporación o una pyme para incursionar en este ecosistema en la blockchain. Y eso es lo que queremos ver contigo, ¿no? Tipos de tokens, algún caso de uso y bueno, eso es de lo que hablaremos. Entonces, para ello tendremos hoy otro invitado con nosotros, así que sin más dilación, pues daremos paso a nuestro siguiente invitado. Bueno, como comentábamos, para el capítulo que tenemos hoy sobre la tokenización, tenemos con nosotros de invitado a Pedro Sandoval. Bienvenido, Pedro. Es director financiero, CFO de Bricken, solución integral que permite la digitalización y tokenización de activos como bienes raíces, acciones, etc. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Cuéntanos un poquito qué es Bricken, quién eres tú. Vale, pues bueno, arranco por mi persona primero. Mi nombre es Pedro, soy original de Venezuela. Estoy aquí en España, en Barcelona, desde hace par de años. Arrancamos Bricken hace ya 2 años y medio, 3 años desde el primer producto. Y lo que buscamos con Bricken es crear una metodología que sea de fácil uso para todo lo que es la inserción o que todas las personas del Web 2 que llamamos nosotros o del mundo convencional de bases de datos centralizadas y todo esto puedan entender blockchain y puedan identificar dónde está valor en eso. Todo esto a través de la digitalización o tokenización que vamos a estar describiéndola luego. Mi background o de dónde vengo, soy economista de profesión, estudié políticas públicas luego, pero siempre he sido apasionado al tema de la economía conductual, el behavioral economics, cómo los incentivos económicos diseñan el comportamiento de, más que todo, de masas y de sociedades, a través del sumo de comportamientos individuales. Entonces, bueno, eso es lo que hago. Me hace gracia porque fíjate que Enrique, que lo tenemos yo como experto, hablaba del cumplimiento normativo y la ética, ¿no?, como para conseguir de cara, y Pedro, que un poco viene dentro del mismo sector del que vamos a hablar, precisamente habla un poco parecido, pero desde el conductual, sí. Pero todo comportamiento del ser humano ante, ¿no?, una tecnología, ante una disrupción, ante una actividad empresarial. Como incentivos. Interesante, ¿eh? Sí. Incentivos. Sí. O sea que, pero bueno, pues vamos allá. Para empezar, nada, como siempre tenemos un poco de datos objetivos, ¿vale?, que nos gustan mucho. Y según los informes, la economía de los tokens, en cuanto a la conversión de activos del mundo tradicional en activos transferibles en la blockchain, es un sector que se prevé que alcance el 10% del PIB mundial, 16,1 billones de dólares en 2030. Además, según expertos de Bank of America, el potencial de transformar tanto la infraestructura financiera como la no financiera
y los mercados financieros públicos y privados en los próximos 5 o 15 años va a ser un cambio trascendental. ¿Cómo percibe esto, Noemí, el público en general? Cuéntanos un poquito. Claro, Sandra, y el público en general está percibiendo esta tokenización con una cierta esperanza por parte del ecosistema financiero, el ecosistema empresarial. Se está viendo como una especie de santo grial, ¿no? De financiación, de nuevas formas de ingreso, de nuevas formas de negocio. En cuanto al público de a pie, el lector de los medios, no acaba de entender muy bien qué es esto de la tokenización. Me entienden como algo que voy a tener, todo lo que yo tengo lo puedo llevar al ecosistema digital o a la blockchain de alguna manera. Es como una caja negra para ellos. No saben muy bien si yo tengo esta taza y la quiero tokenizar. Nadie sabe muy bien cómo. La gente le suena un poco los NFTs, con aquella fiebre que vivimos. Pero sí que es verdad que la opinión pública, el sesgo es bastante positivo hacia toda esta tokenización. Y por ende hay como un efecto contagio positivo a la infraestructura que nos permitirá la tokenización, que es la blockchain. Como sabes, nosotros en Coma estuvimos investigando, monitorizando las noticias durante un año, fue 2022, de la cobertura y luego cómo se conformaba la opinión pública. Y veíamos en ese momento, en 2022, que la sofisticación de toda esta conversación era prácticamente inexistente, ¿no? No se hablaba de qué estaban haciendo las compañías o qué se estaba haciendo en la infraestructura, ¿no? La conversación quedaba prácticamente toda dominada por la especulación. En Coma mantenemos este monitoreo y sí que hemos visto durante 2023, especialmente, te diría, desde después del verano, una sofisticación de estas narrativas. Se habla mucho más de infraestructura, de la economía de los tokens, del futuro de las finanzas digitales, de cómo esto va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos, como una conversación, como decía, más compleja, pero a la vez que se ha disgregado de la especulación, de la parte especulativa de los criptos. Es casi como, creo yo, que un poco buscado, ¿no? Por las compañías que están liderando esta transformación, se haya querido desvincular todo lo que es los tokens, la infraestructura, la creación de valor, la nueva economía, de las criptos, la especulación, ¿no? Que todavía tienen esta connotación de cuidado, a ver dónde nos metemos. Y creemos que realmente, bueno, los desarrollos, recibimos muchísimos informes de expertos que hablan de un optimismo, de cifras como las que tú has mencionado, ¿no? Muy esperanzadoras, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque se habla de en 3 años que se va a transformar de una manera radical. Y bueno, de todo esto queremos hablar también con ellos, ¿no? Ver exactamente qué se está haciendo, qué no, cómo está en la regulación. Decíamos con Enrique que nos está permitiendo que no esté MiCA, cómo se adapta, pero ya hay regulación. Y de todo esto, parece ahora que es como un batiburrillo. Vamos a intentar de este cóctel ir sacando uno a uno los elementos y a ver cómo lo vamos desgranando para quien nos esté ahora mismo viendo y escuchando. Sí, aquí sí que es cierto, Noemí, que en correlación con lo que dices, a partir de verano hacia aquí, sí que es cierto que nuevas normativas que están a puntito de llegar ya en la práctica, ¿no? Como MiCA, o por ejemplo el Payload de Gin, ¿no? Que lo que hace es que toda la infraestructura del mercado financiero pasa a infraestructura DLT, ¿no? Que al final blockchain es un tipo de DLT, es decir, es distribuido. Ya se están implementando, ¿no? Y cada vez las más grandes, las de siempre, como las grandes están entrando ya y públicamente lo están explicando, porque entraron y ya estaban entrando hacía tiempo, entonces es cuando ya se nota, ¿no? A nivel social que ahí hay un interés. Hay interés, desconocimiento, pero mucho interés. De todas formas, lo que estábamos comentando, ¿no? De las normativas, que hay normativas que tenemos a la vuelta de la esquina, pero no quiere decir que no haya normas que se estén aplicando. Aquí hay una relación, aquí hay una confusión, que todo el mundo dice, es que no hay normativa específica, con lo cual no tengo que hacer nada. Bueno, esto no es correcto. Enrique, ¿tú qué opinas? Bueno, pues un poco lo que acabas de decir, lo que acabáis de decir las dos. Hasta ahora, que empezamos en nuestro entorno, en Europa, a tener normativa ya aplicable, tenemos este reglamento MiCA, ¿no? de mercados en criptoactivos, que algunas de sus provisiones ya son efectivas, otras van a entrar en vigor a lo largo de este año. Tenemos el reglamento de la Unión Europea de régimen piloto de infraestructuras de mercado en DLT, que añade tremendas posibilidades que pueden llegar a cambiar el paradigma y está introduciendo regulación específica. Pero hasta ahora se ha estado diciendo, o se ha estado dando a entender que no había que hacerlo, es decir, que no había regulación aplicable. Y pues yo intento en mi modesto ámbito intentar comunicar
que el hecho de que no haya una normativa específica no quiere decir que no haya una norma que se pueda aplicar. Es decir, si uno va a emitir tokens que tienen ciertas características y estas características hacen que sean características de valores negociables, habrá que cumplir con la normativa de valores negociables. En un campo fuera de la tokenización o indirectamente relacionado, como puede ser el metaverso, si uno hace un acoso sexual a un avatar, aunque no haya una normativa específica de acoso sexual en el metaverso, pues se le puede aplicar la normativa de derecho penal. Aquí existe, tenemos uno de los capítulos precisamente de metaversos, ¿sí o no? Que una de las preguntas que hacíamos era, ¿a los avatares te pueden suplantar identidad? ¿Te pueden robar tu persona? ¿Te pueden acosar? Quiero decir que... Sí, yo creo que en el tema de la aplicación de lo digital a lo real, yo creo que el tema, si lo comentaban, ético y el tema conceptual de la ley debe ser aplicado incluso ante la ausencia de la normativa. O sea, hay cosas que tú sabes que están mal y hay cosas que... Y yo creo que uno de los valores agregados que trae todo este tema de que la data o la información que interactúe en estos sistemas sea transparente e inmutable o que esté allí, es que el día de mañana vas a poder venir y revisar sobre lo que pasó y aplicarle un criterio sobre las decisiones que se están tomando hacia adelante. Y ese es el approach un poquito que nosotros tenemos en cuanto a la ley y en cuanto a lo que estamos tratando de hacer con el protocolo, ¿no? Vale, Pedro, te lanzo una pregunta. ¿Podemos tokenizar? Y no se la pregunto a Enrique, que es el legal, Okay. Va hacia ti. Okay. ¿Podemos tokenizar absolutamente todo lo que queramos? Esta taza, un edificio, una silla. Vamos a ver qué nos dice Pedro y luego veremos qué nos dice Enrique. Venga, vamos a escuchar. Nosotros tratamos de tener un concepto bastante pragmático del tema de la digitalización y tokenización. Cuando hablo de pragmático, hablo de cómo funciona el mundo real. Y si vamos a activos, si vamos a cualquier cosa, al final las cosas en sí no poseen ni derechos ni deberes. Quien las posee legalmente son quienes pueden ejercer un beneficio sobre ese activo y ser responsables de cualquier cosa que ese activo le suceda o le genere a terceros. Bajo ese concepto inicial, que es bastante pragmático, nosotros atacamos la tokenización hacia el responsable legal de la propiedad de esos activos. Entonces tú me preguntabas, ¿podemos tokenizar esta tasa? Claro que podemos tokenizar esta tasa. ¿Cuál es el approach que tiene nuestro protocolo hacia la tokenización de la tasa? ¿Quién es el propietario de la tasa? ¿Es Modo Cripto? Pues entonces Modo Cripto viene, presenta como empresa y registra todo lo que él quiere incluir dentro de esa digitalización y ese registro que quiere realizar. Luego entonces, si quiere compartirlo públicamente, tiene que hacer otra manifestación donde declarará cuáles son las condiciones, cuáles de esos derechos que él posee está entregando, cuáles está manteniendo él y cuáles son las condiciones a futuro que pueda existir en esa tokenización o en ese activo digital que se está creando. Y por último, el protocolo gestiona esa relación. Lo que dijo Modo Cripto que iba a hacer con esta tasa, que era prestarla, se prestó a quien se prestó, generó un beneficio, se cumplieron las condiciones que establecimos inicialmente. Entonces por eso te digo que al final, en la metodología que traemos, tratamos de ser lo más pragmático posible para que las personas entiendan y les vean el uso. Eso nos ha permitido, pues bueno, con cada una de las personas que vienen y usan el protocolo, nosotros mismos estamos descubriendo nuevas aplicaciones, nuevas cosas interesantes que están saliendo, porque da la libertad conceptual y pragmática de ese concepto aplicarlo a lo que las personas... Aquí hay un tema importante que tenemos que mencionar y porque yo la respuesta iba un poco porque técnicamente, que sería un poco Pedro quien habla más de tecnicismos, tokenizar al final, digamos que puedes tokenizar todo, legalmente, ahora nos dirá Enrique, quizá no tanto. ¿Qué ocurre? Que en Bricken en verdad confluyen un poco las dos partes. ¿Por qué? Porque tienen mucha parte legal, porque uno de los fundadores, de los cofundadores, es abogado, ¿vale? Entonces tienen un servicio legal ya ellos
in company, con lo cual por eso también la respuesta, has visto que ha sido muy legalista, ha sido muy correcta, ¿no, Enrique, la respuesta de Pedro? Bueno, pues yo concuerdo con lo que ha dicho, sí. Y voy a intentar apoyarlo con la regulación. Sí. Aquí sabéis que tenemos MiCA, ¿no? MiCA es el reglamento de la Unión Europea sobre mercados en criptoactivos. Entonces introduce una serie de definiciones. Por primera vez en nuestro ordenamiento tenemos definiciones. MiCA no define qué es un token, pero define que es un criptoactivo. Entonces un criptoactivo es una representación digital de un valor o un derecho del mundo real, ¿de acuerdo? Entonces luego sí clasifica pues, los criptoactivos que pueden ser criptodivisas, conocemos pues, las criptomonedas, Bitcoin, Ether, etcétera, y tenemos los tokens que pueden ser de distintas categorías, utility token, security token, los NFTs, los stablecoin, etcétera. Entonces, como dice Pedro, el token no es la representación, no es la representación simbólica de un objeto, sino que es la representación del derecho que el emisor del token tiene sobre ese objeto, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, si hablásemos de derechos reales, de real estate, ¿cuál es el derecho que queremos representar por ese token? ¿Es nuestro derecho de propiedad, como se está intentando hacer? ¿Es el derecho de arrendamiento, como ya hay negocios o proyectos muy interesantes que lo que tokenizan es el arrendamiento, el derecho de arrendamiento? Es decir, estoy de acuerdo con Pedro que a pesar de que se pueda tokenizar todo, hay que entender si tiene sentido tokenizar todo. Es muy importante. El para qué. Tokenomics. Claro. Y luego seguramente cuando hablemos de la empresa, hablaremos de para qué. ¿Para qué queremos entrar en el mundo de la tokenización? Porque tokenizar por tokenizar, pues fantástico. Para un negocio como el de Pedro, sería interesante que todo el mundo tokenice. Pero tiene que saber para qué. Claro, para qué lo quieres. Exactamente. Si tiene sentido para tu modelo de negocio. Precisamente de todos estos conceptos, hemos estado también hablando en el capítulo que podéis ver del dinero en la tokenización de activos, en el que abordamos precisamente esto, ¿no? Que son los tokenomics de una compañía, que es precisamente lo que comentáis. Si tiene sentido para una empresa tener una economía de tokens o no la tiene, o tal vez lo que le tienes que decir a esa compañía es que para tu negocio no vale, chico. Correcto. Entonces búscate otra manera. De todas formas, centrando un poco ya el tiro, si queréis, en el tema de la tokenización para las empresas, todos aquellos empresarios que nos estén viendo, que tengan una pyme, o incluso una gran corporación, ¿qué es esto de tokenizar? O incluso personas físicas que tienen propiedades. Que tienen alguna propiedad. Quiero decir, porque al final... Claro. Esto sí que podemos... Se concibe mucho la tokenización, incluso nosotros con compañías que hablamos, como una fuente extra de financiación. Y esto me recuerda un poco a lo de las ICOs. Recuerdo aquellas las Initial Coins Offerings de 2016-2017, pero como estáis explicando vosotros, va muchísimo más allá, ¿no? Entonces, no sé si podemos ver algunas posibilidades de las compañías en cuanto a tokenizar. Por ejemplo, para generar ingresos extra, ¿cómo lo podría hacer una compañía? Emitir estos tokens. Vale, si al final quieres trabajar sobre la base de ingresos que ya posee tu empresa y adicionalmente generar nuevos revenue stream, nuevos, digamos, canales de monetización, pues tienes los mismos problemas que quieres resolver en el mundo convencional. Uno de ellos sería la fidelización. O cómo hago que esto es una cosa que nos hemos dado cuenta en el día a día con el cliente. ¿Cómo hago que mi cliente deje de ser? Estamos hablando, o todas las empresas hoy se basan en el customer centricity, en que todo se centre en el cliente y que el servicio sea lo más adaptado a lo que tú estás buscando. Entonces, ¿cuál es el fin último del customer centricity? Que tú y yo estemos alineados a crear valor juntos. Y yo creo que la tokenización es una herramienta para esto. El hecho de que tú le puedas decir que tú ofrezcas un SaaS y que tú permitas que esa persona que te contrate el SaaS o el software as a service o el pago mensual de un servicio, la suscripción. Entonces, yo como empresa hoy, tú eres mi cliente y yo te genero una suscripción. Ese cliente podría comprar anticipadamente el año de suscripción, como ya muchas empresas lo ofrecen, y por eso recibir un beneficio adicional que le permita a él percibir algo del beneficio que esa empresa cree. Nosotros y la tokenización permite crear esa infraestructura o permite que esos conceptos de distribución, de creación de valor, puedan ser llevados a la realidad. Es un ejemplo específico que le podemos dar al generar
una fuente de ingreso adicional. Hablando, por ejemplo, este caso en concreto, sería un utility token, pero la empresa también puede emitir tokens valor, ¿no? Como cotizar en mercados alternativos emitiendo tokens. Es que lo primero que habría que hacer es explicar exactamente la diferencia entre un utility token y otro tipo de tokens que existen. Sí, lo podemos explicar muy rápidamente, sí. Enrique. Sí. Intentaré decirlo de una forma sencilla, ¿no? Primero me gustaría responder a tu pregunta en el sentido de que ¿tendrá sentido para una empresa utilizar la tecnología blockchain en sí misma? Pues porque permite una serie de ventajas. Antes Pedro hablaba de la permanencia, la inmutabilidad del dato, etcétera. Entonces, como tecnología para facilitar procesos, hay un campo muy importante. Te me has adelantado. Era la siguiente pregunta. ¿Cómo puede aplicar la tokenización una compañía para eso? Automatizar procesos, trazabilidad de productos. Lo aparcamos un momento porque a lo mejor no necesitas el token para utilizar la tecnología blockchain, ¿no? Pero le dices, bueno, vamos a tokenizar. Entonces, como decíamos antes, ¿no? La definición dice pues que hay distintos tipos de criptoactivos. Hemos visto las criptomonedas o criptodivisa, que son los activos digitales, de alguna forma los tokens nativos de una cadena de bloques. El token nativo de una cadena de bloques no representa nada, es simplemente esa moneda que se genera en el ecosistema, exactamente, para que ese sistema funcione. Es decir, si tú quieres generar Bitcoin, tienes que remunerar a los que participan en el ecosistema de generación de Bitcoin, que son los mineros. Y entonces el Bitcoin se genera cada vez que los mineros cierran bloques, por ejemplo, ¿no? Entonces de ahí nace, pero el Bitcoin no representa nada. Entonces técnicamente eso yo no lo entendería como un token. Porque no, porque además eso, al ser nativo, es una criptomoneda. Efectivamente. Claro. Entonces, es lo que nos dice Mica también. Exactamente. Sí. Entonces nos vamos a tokens. Tokens hay de distintos tipos, ¿no? Tokens que representan valores negociables, que tienen la característica de valores negociables, que son los security tokens, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería algo maravilloso que permite el reglamento de régimen piloto de infraestructuras de mercado DLT, que es la emisión de acciones directamente en la cadena de bloques. Esto quiere decir, por ejemplo, para quien nos está viendo, Telefónica mañana decide que emite acciones directamente en la blockchain. Exactamente. Y cotizan sus acciones tradicionales, siguen cotizando en BME, Bolsa de Mercados y Valores de España, pero Telefónica, por ejemplo, puede decidir que quiere otra fuente de financiación diferente haciendo una emisión de acciones. Pero no solo Telefónica. Esto lo podría hacer cualquier negocio a pie de calle. Exactamente. Precisamente, es decir, la tokenización se utiliza para dar liquidez a activos que son menos líquidos. Entonces, a Telefónica le puede interesar, si le gusta el mundo cripto, emitir también sus acciones. Pero donde va a ser realmente útil es al pequeño empresario que tiene necesidad de financiación, que no la puede aprovechar o que no la encuentra en el mercado financiero tradicional y que tiene dificultad de hacer emisiones de sus acciones salvo que salga a bolsa. Y eso es un proceso muy regulado, etcétera. Pero en cambio, nosotros podríamos montar esta tarde una sociedad anónima y emitir directamente, todavía no porque hay una serie de requisitos que luego mencionaré, pero más adelante podremos emitir estas acciones directamente y negociarlas en un mercado secundario que está regulado por este reglamento. Quería preguntar, ¿esto quiere decir que cuando tengamos Mica transpuesta, se pueden lanzar las compañías a lo loco a emitir valores? ¿Esto quiere decir eso o no? Eso no lo regulará Mica, está regulado ya por un reglamento que es efectivo. Entonces, ¿qué sucede? Que en España, porque esto es efectivo desde el 23 de marzo del año pasado, ¿de acuerdo? Tú ya puedes hacerlo porque hay una norma que tiene aplicación directa en España y ya permite hacer una serie de cosas. Pero viene ahora un pero, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en España nuestra legislación no estaba adaptada para permitir eso. Y entonces, en marzo de este año pasado, se modifica, es decir, se refunde la Ley de Mercado de Valores, se publica la Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que permite la creación o la emisión de acciones en DLT, modifica la Ley de Sociedades de Capital para permitir que las acciones se representen ya no solamente por títulos o por anotaciones en cuenta, sino además en DLT, pero al mismo tiempo exige que se registren estos nuevos tokens, estos security tokens,
en un registro, una entidad responsable de la inscripción en registro que no existe. Entonces, incluso aquellos tokens que se podían emitir antes, ahora no se pueden emitir de forma legal. O sea, ahora mismo hay un vacío. En este momento no existe ninguna ERIC. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque claro, imagínate cualquiera que nos esté ahora escuchando viendo de decir, me pongo, ¿no? Está tomando apuntes y dice, vale, ¿y ahora qué hago? Bueno, es interesante porque desde el punto de vista regulatorio, el proceso va hacia traer lo que es ley hacia estas nuevas formas de hacer las cosas y estas tecnologías, pero luego la tecnología y los que desarrollamos no nos paramos. Entonces tratamos de empujar hacia eso también. La ley siempre va como no sé cuántos pasos atrás. Sí, sí, bueno, es natural, ¿no? Al final no puedes regular lo que no existe. Luego existe, luego vemos cómo lo adaptamos a las reglas de juego que ya existen para los players que ya son parte de esas reglas. Entonces, él mencionó algo súper interesante que era liquidez como ventaja de la tokenización, o sea, poder intercambiar ese título, y luego habló de mercados secundarios. Y ese vacío existe porque el mercado secundario es un mercado que es de capitales públicos y que es completamente abierto. Entonces, antes de llegar, obviamente, a un secundario, tú llegas a un primario. ¿Cómo se gestiona el primario? Y es un poquito el approach práctico que hacemos. ¿Cómo se gestiona hoy el primario? Hoy en el primario tienes, y sigue creciendo mucho, la figura del VC, del Angel, de todas estas personas que son capacitadas para poder hacer inversiones de alto riesgo en la creación de empresas, exacto, de empresas de alto riesgo y de corta vida. O sea, probar ideas, tratar de... Entonces, todo este tema del primario que no tiene un pool público de capital, hoy en día ya tiene toda la luz verde desde el punto de vista legal y bueno, que nos ayude para la emisión de un activo o una referencia digital de eso. Anteriormente, ¿qué hacía yo? Yo fundaba mi empresa y el primer recurso... No, el primer recurso era tu familia. Sí. Yo agarraba a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y le decía papá, mamá, abuela, lo que llaman el Friend, Foods and Family. Entonces, la gente cercana que aloca valor a ti y a lo que tú puedes hacer, esas personas te proveen capital. Entonces, bueno, operativamente eso requería que todos físicamente fuéramos a un sitio, firmáramos algo, entregáramos algo, tal. Entonces, hoy ya puedes crear una representación digital de esto y ya puedes decir a tu abuela que está en Italia, a tu tío que está en Portugal y a tu... Bueno, pasa un proceso de KYC, registra todos tus datos, sé parte de este... Y así como lo puedes hacer para personas que ya conoces, a lo mejor hay personas que no conoces que quieren presentando bien tu idea y hablándoles de esto, puedan ser partícipes de esto. Esto en el primario privado. ¿No? Que sería homologable a una participación en la compañía. Aquí en mí, si me permites, yo voy a explicar con un ejemplo, porque además a nivel fiscal es muy importante y a nivel legal, porque al final... Imagínate que le prestas X mil euros a tu primo y esto cómo queda fiscalmente y legalmente. Claro, es que ¿qué ocurre? Al final, MiCA lo que viene a regular son los criptoactivos, pero hay una parte que al final se regulan por MiFID, que es la normativa de instrumentos financieros, que serán aquellos tokens que realmente sean instrumentos financieros. Es decir, aquí hay un poco una complejidad, ¿vale? Para ponerlo en la práctica e intentar ser un poco más terrenal, ¿vale? El caso del Bar Pepe, ¿vale? Todos sabéis, siempre hay el anuncio este de la lotería de final de año, del que no ha comprado el cupón y pobrecito, ¿no? Pues tú imagínate que es el que no ha comprado el cupón y es el único no premiado. Y resulta que tiene que bajar la persiana del bar cuando todo el mundo dice, ¿pero por qué? Si siempre nos gusta ir al tuyo, tal. Puede tener dos opciones. Puede hacer un lanzamiento de una ICO, de un utility token, es decir, un token de utilidad, que lo que hará será, bueno, pues mira, a todos los consumidores que sois asiduos, lo que hago es os pido que yo os doy esta ficha, ¿vale? Aunque esto lo imaginamos de forma virtual, pero yo te la doy, como enseñé en la práctica, a cambio de tu cerveza, tu café, tu bocadillo futuro, ¿vale? Lo que toda la vida un poco ha sido tipo crowdfunding. Es decir, yo ahora mismo tengo una necesidad de dinero porque tengo que financiarme, tengo que montar algo, tengo que ampliar mi negocio, pagar licencias, lo que sea, y la gente que son mis usuarios, que son mis clientes, pero que realmente comparten mi cultura y les gusta venir a mi espacio, lo que dicen es, ostras, pues mira, yo te voy a pagar 10 euros, 15, 5, 6, 8, 20. Tú imagínate todo esto, 5, 10, 15, 20, en el sector tradicional sería una auténtica locura. Porque ¿qué te pones a repartir fichitas de diferentes valores? ¿Sí? Cambio, si nosotros lo que hacemos es emitir un token de utilidad,
lo que haríamos sería, por ejemplo, a través de la plataforma de Pedro, lo emites y esto llega al sector retail, es decir, a todo el que está de a pie. Entonces, hasta yo podía poner 1 euro, 5 euros o 4 y iría al bar Pepe y le enseñaría que yo en mi monedero, ¿no?, en mi billetera tengo ese token que vale por tanto. Servicio, sí. ¿no? Que se parece un poco a los corticones del Corte Inglés, en el fondo. Sí. Yo adquiero unos servicios a cambio de una representación digital de los mismos. Pero fíjate, en la blockchain, y luego los intercambio por esos servicios, me imagino que con unos criterios que se haya establecido, claro, pero como decíamos, en el mismo token. Aquí una de las cosas importantes, y hago paréntesis, de los atributos de la blockchain es que, a diferencia del dinero tradicional o lo que sea, evitamos el doble gasto. ¿Vale? ¿Qué es el doble gasto? Tú imagínate que yo este token, en lugar de ser realmente digital en blockchain, lo que hace Pedro es que me da una fichita. ¿Y yo qué hago? Como ha pasado toda la vida en el mercado negro, duplico esa fichita. Claro. Entonces yo le vengo el eurito del café gratis. Tú le vas con mi fichita y el eurito del café. ¿Sí? Entonces ahí que estaríamos perdiendo el control sobre ese token de utilidad. ¿Por qué? Porque se puede replicar. ¿Vale? De esta forma, corrígeme Pedro, si me voy equivocando. No. Técnicamente yo lo que hago es, esto lo emito, no me lo pueden hackear por la seguridad de la blockchain, no me lo pueden replicar, y si yo decido que cuando me lo entreguen se queme ese token, es decir, deje de desaparecer, desaparece, y si lo que yo decido es quedármelo guardado para repartirlo, pues queda así, ¿vale? Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Que el señor Pepe lo que hace es que puede volver a mantener su bar a flote, ¿vale?, con la comunidad. A cambio de, me adelantáis un dinero que yo gestiono mucho mejor de esta forma y además os llego a vosotros, que sois el público retail, ¿vale?, el gran público al final, a cambio de cafés, etc. Pero imagínate que Pepe es más ambicioso y él no tiene que cerrar el bar, sino que lo que dice es que quiere ampliarlo y quiere traer grupos de música y tiene ideas y no sé qué, no sé cuánto, y desmonta un proyecto alrededor de su bar. Entonces le dice a sus clientes habituales, que al final son los que les dan de comer, ¿vale?, en lugar de irse a un banco, dice, ostras, yo voy a preguntar a mis clientes, porque al final son los que vienen aquí cada día, ¿no? Oye, mira, yo quiero hacer aquí una ampliación. Y voy a hacer esto, todo bien, ¿eh? O sea, bien escrito, es un white paper al final que explicas todo lo que quieres hacer. Esto a mí me va a costar 10.000 euros, ¿vale? Tampoco nos vamos a volver locos. Pero yo no tengo esos 10.000. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a emitir un token, que lo que va a hacer es que si vosotros invertís en mí, yo este token luego os voy a dar una rentabilidad y os va a remunerar, vais a ser parte de este negocio. Entonces aquí seguramente ya nos estaríamos yendo a un security. Es decir, yo tendré parte de ese negocio. ¿Por qué? Porque lo que recibiré a cambio son los beneficios, ¿vale? Entonces esto fiscalmente y jurídicamente no aplica igual al usuario y al que lo emite, ¿no? Pero para que veamos que son formas al final de financiarnos, ¿sí? Y no solo financiarnos, lo que decían antes, ¿no? Que éticamente, ¿quién es el que te ayuda? ¿Quién es el que llega? Porque tú vas a ir a un banco y para explicarles todo tu proyecto vas a tener que dar demasiada información que luego eres un número. Es un proyecto más, un papel más. Hemos abordado muchísimo, ¿no? Nos hemos centrado en toda esta financiación alternativa para las compañías, porque al final, ya sea a través de un security, que la financiación está clara, o un utility, que también es una ventaja para el negocio mismo, pero hemos hablado, y antes cuando estabais hablando uno y otro, explicábamos que la infraestructura nos permite otras cosas. Si somos una compañía en la blockchain, por ejemplo, trazabilidad, automatización de procesos, ¿no? Todo esto que también va a parar en beneficio del sector retail. ¿Nos podéis hablar un poquito de cómo se aplicaría? Sí. Yo, no obstante, a mí me gustaría hacer alguna puntualización sobre lo que acabamos de hablar, porque solamente estoy marginalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto se podrá hacer, pero cuando dices, bueno, esto es una representación de unas participaciones en una sociedad, pues yo te diría, estaríamos hablando de, vamos a ver, cuando decimos que el token es una representación de un valor o un derecho, el régimen de transmisibilidad de ese derecho será el del propio derecho que represente. Entonces no es lo mismo transmitir una propiedad tokenizada que transmitir una acción tokenizada, que transmitir un derecho de arrendamiento tokenizado, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de la emisión de tokens representativos de participaciones sociales, habrá que ir a la ley de sociedades de capital y ver cómo se transmiten las participaciones sociales. Resulta que una participación social debe primero estar inscrita en un libro de registro de socios y la modificación del libro de
registro de socios solo se puede hacer a través de una escritura pública. Con lo cual, si tú emites un token que representa una participación y para poder transmitir esa participación tienes que ir al notario para luego poder actualizar el libro de registro, a lo mejor no puedes hacer esto. ¿De acuerdo? Si lo que estás haciendo es una sociedad anónima, como estábamos diciendo antes, pues tendrás que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo que el token que tú has emitido ya en DLT esté inscrito en una entidad responsable de inversión, de inscripción y registro. Con lo cual, si tú le emites ese token y se lo das a tu abuela para que te financie, tu abuela tiene que saber que a lo mejor no tiene nada, que eso es simplemente un token que no representa nada. Porque si ese token no está inscrito y el registro mercantil no es consciente de que tú has hecho una ampliación de capital, que no te puede inscribir porque no hay todavía entidad de registro e inversión de inscripción, entidad responsable de registro de inscripción y registro, ese token no representa nada. ¿Es cierto esto, Pedro? ¿No representa nada? Sí. No quiero decir que no represente nada. No transmite legítimamente los derechos que tú le quieres debería explicar, transmitir, ¿no? Vale. Esa operación si estuviese hecha de forma legítima. Representa algo, pero ¿qué protección tienes tú si luego Pedro emite otro token que representa lo mismo? No está inscrito en ningún sitio, no hay ningún tipo de validez, ese token realmente no existe. Sí, fíjate, esta es la dinámica de lo que existe y de lo que se está tratando de crear acá. ¿Qué hemos conseguido nosotros? Al final de tener la oportunidad de trabajar con la CNMV y con órganos y poder definir, al final estos son puntos de inflexión en cuanto a cómo va a evolucionar, por lo menos lo que él hablaba de la inscripción del libro de socios. Hoy tú puedes hacer un registro de modificación de tu libro de socios hacia la digitalización de esas participaciones, que si representa un porcentaje del total del accionariado que tú tienes, digamos, la actualización en tiempo real de ese libro de socios se realiza en una infraestructura que está registrada y distribuida en una blockchain, pero que para la empresa o para precisamente eso es lo que tratamos de canalizar en Brickell. En Brickell tú tienes un libro de socio digital que hace trazabilidad completa de todos los cambios de titularidad que tiene esa emisión que existe. Entonces, básicamente, estás teniendo un libro de socios que tiene un porcentaje que está inscrito y firmado en un notario que está digitalizado y que cambia de nombres y apellidos de forma, digamos, automática o constante y se actualiza en un portal y todos los participantes tienen o hacen el proceso compliance de Know Your Customer o de conocer a tus clientes y a tu asesor, de origen de fondos, de autorización por la entidad, porque cada una de las personas que puede tener este token tiene que estar autorizado y tiene que ser de conocimiento de la sociedad y es incorporado en este libro de sociedades que debe ser actualizado. Entonces, el proceso operativo de a lo mejor ir y presentar cualquier modificación ante un notario ya ha sido preestructurado, ya ha sido digitalizado hacia la infraestructura y pues permite esta dinámica de hasta allí hemos llegado hoy. Hasta allí y es interesante porque desde el punto de vista, si vamos a la parte de derechos y a dónde voy, hoy todo esto se regula y por lo que lo tengo entendido acá en España y el tratamiento que hacemos es en juzgado civil, en registros civiles. O sea, es allí donde vas a ir y vas a decir, bueno, mira, yo tengo esta participación. Mercantil, ¿no? Sí. Registro mercantil estaríamos hablando. Pero no, entonces pues es mucho más complejo que todo esto, ¿no? No sé. Yo, para que la gente de a pie nos entienda, porque al final muchos de nuestros clientes que les hacemos renta, que vienen con temas de... Antes preguntabas la tokenización cómo te puede generar ingresos pasivos, ¿no? Que mucha gente lo busca. Vale, pues la gran mayoría, cuando no se meten en el mundo de al final comprar y vender criptomonedas, porque obviamente existe volatilidad, no es para todo el mundo, bla, bla, bla. No voy a entrar al disclaimer, porque todo el mundo ya no lo sabemos, ¿vale? Esto no es un consejo de inversión, no es un consejo de inversión. ¿Dónde entran? Hay muchas plataformas, ¿vale? Que lo que hacen es que te venden que tú, si tokenizas ciertos contratos de alquiler o tokenizas una compra, y aquí vamos a entrar, que quiero que hablemos, Enrique, de una propiedad, te dicen, se creen que son dueños de esa propiedad y por tanto, si esa propiedad está alquilada o se vende, que van a recibir unos rewards, es decir, unos intereses. Sí, estrictamente no.
¿Por qué? Porque yo al final no soy propietario de esa propiedad. A mí nadie me ha inscrito en el registro de la propiedad, ¿vale? Y esto sí que me gustaría, Enrique, que lo explicaras bien, porque crea mucha confusión, porque yo a mucha gente le digo, tú estás obteniendo unos rewards, tú estás obteniendo unos ingresos que tú tienes que declarar en tu renta, porque has tokenizado, estás participando de algo tokenizado que te está dando. Pero es un préstamo participativo, habitualmente se hace, o cuentas en participación, pero no son, ¿vale? La propiedad tú no la tienes, porque tú ahora mismo no puedes ir al registro de la propiedad. Imagínate que yo esa propiedad te la quiero vender a ti. ¿Qué es lo que hablamos de propiedad? Podemos hablar de una propiedad, una casa, inmueble, un edificio, una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Sí. También se habla mucho de la tokenización de las obras de arte. Sí, pero ahí ya entramos en otro campo mucho más complicado, el tema de propiedad intelectual y en los royalties, que yo creo que esto da para otro programa muy largo. Pero tú imagínate que yo quiero comprar un edificio en Paseo de Gracia, que tiene oficinas y se alquila. La parte positiva de la tokenización es que democratiza la oportunidad a que cualquiera pueda entrar. Es decir, si tú como Noemí dices, ostras, yo no tengo 10.000 euros para entrar, pero tengo, no sé, 500 eurillos o 100 euritos, pues coges y puedes entrar. Esa es la parte buena, ¿vale? Que aquí ya entraremos en toda la protección y normativas que hay para proteger a ese tipo de usuario que no está acostumbrado a invertir. El tema ¿cuál es? Que mucha gente se piensa que está comprando esa propiedad, Claro. ¿vale? Y que cuando él la quiera vender, lo que va a vender realmente es Su parte física, ¿no? Una parte física es como me imagino que el usuario se imagina que tiene un trocito como su casa. Un trocito. Sí, pero en el registro de la propiedad no Entre consta. otras cosas, la gente piensa que está comprando el inmueble tokenizado porque si tú te vas a las páginas web dice compre inmueble tokenizado. Claro. ¿De acuerdo? Pero eso es publicidad engañosa. Sí. Bueno, no entramos. Pero yo quiero, me parece súper importante que desmitifiquemos eso. Sí. Aquí hay varias cosas. Decíamos antes, ¿se puede tokenizar todo? Sí, se puede tokenizar todo. ¿Puedo tokenizar un inmueble? Sí, puedo tokenizar un inmueble. Pero como hemos dicho, el régimen de transmisión del token será el... Técnicamente puedo tokenizar un inmueble. Yo puedo Sí. tokenizar el Legalmente. inmueble. Efectivamente. Vamos a ver, no es ilegal tokenizar un inmueble. Es como comprar un piso con una escritura o sin escritura. Tú vas a ser el propietario, pero esa transmisión, si tú no inscribes tu escritura, no te va a ofrecer la protección que te ofrece el registro. Las garantías. Pueden pasar dos cosas. Que el que te ha vendido el inmueble, aunque lo haya escriturado, si tú no vas e inscribes tu título de propiedad en el registro de la propiedad, él vuelve a vender ese inmueble, ¿de acuerdo? Y el comprador lo inscriba en el registro, si hay una compraventa de mala fe, o que simplemente al que te lo ha vendido, que sigue apareciendo como titular registral, venga a Hacienda y le embargue. Embarga, subasta el inmueble, se lo adjudica un señor que lo inscribe. Tú tienes una escritura incluso, o tienes el token. Si tú no has podido inscribir el token en el registro, no tienes la protección registral, que para eso existe desde el siglo XIX, que se creó el registro de la propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy en un proceso ahora, en un procedimiento de inscripción de un registro, de un token NFT, de un inmueble en el registro de la propiedad, en concreto en Barcelona. ¿De acuerdo? Pero es complejo y estoy intentando cumplir con todo lo que dice la doctrina, que están creando registradores, pero todavía no es sencillo. Pero entonces ahí sí que podremos inscribir en el registro de la propiedad ese token que representa el derecho de propiedad del propietario, y cuando transmita ese token de forma legítima, que tendrá que ser además para poder tener acceso al registro, tendrá que escriturarse ante notario, entonces tendremos que el registro de la propiedad indica quién es el propietario del token, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede tokenizar cualquier inmueble? Sí, lo puedes tokenizar, y puede haber gente que te compre la Torre Picasso de Madrid tokenizada. ¿Tendrán alguna protección si resulta que hay otro señor que tiene ese derecho y lo vende? Pues no tendrán ninguna protección. Claro, ¿de es acuerdo? muy importante que tengan claro todos los que estén viendo. Y eso lo podemos trasladar al tema de las acciones también. Pues todo esto que habéis dicho está muy bien, pero si resulta que hay un registro, que aunque sea el registro de la cadena de bloques, si yo no estoy inscrito en el libro registro de socios de la sociedad y resulta que hay que hacer un embargo del socio y se le embarga al socio que está inscrito, tú puedes tener un token que diga que tú eres socia, pero eso no sirve para nada en el mundo real. Tú tendrás una acción personal contra el que te ha vendido la acción, pero no tendrás ninguna protección de ningún tipo, ¿de acuerdo? Pues no es tan sencillo. Antes también hablabas tú, Sandra, de la emisión de utility tokens, que no hemos definido, pero un utility token o una ficha de servicio es un token que representa el derecho a adquirir un servicio futuro, ¿de acuerdo? Fantástico. Se están emitiendo montones de tokens ahora, porque parecido a la ICO, pues uno dice, voy a financiar mi negocio. Claro. Yo podría decir como abogado,
voy a financiar el crecimiento de mi despacho emitiendo tokens representativos del derecho futuro a utilizar mis servicios. Claro. Y voy a recibir los tokens que tú me pagues. Muy bien, pues fantástico. Eso se puede hacer hoy y de hecho se está haciendo, pero genera un montón de cuestiones legales y fiscales. Y me alegro que existáis porque realmente podéis ayudar a vuestros clientes en esto. Si yo emito esos tokens que estoy vendiendo anticipadamente o estoy cobrando anticipadamente mis derechos futuros, mis honorarios futuros o mis servicios futuros, caramba, si estamos hablando de un servicio, eso tendrá algún tipo de fiscalidad indirecta. Claro. ¿Dónde está el IVA? ¿Cuándo tengo que emitir el IVA? ¿Cuándo tengo que declarar el IVA? Claro. Eso es un ingreso anticipado. Cuando hablamos de un utility, efectivamente, el IVA se tendría que estar pagando en el momento que tú cobras. Claro. Pero aquí hay un tema muy importante, y es que normalmente cuando se hacen ICOs, ¿vale? Antes hemos hablado del BARPEPE, ¿vale? Pero lo bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Otra de las cosas de blockchain, que además aquí, Pedro, yo creo que es por una de las cosas que más entró dentro de este mundo, ¿no? Es la descentralización. Eso quiere decir que yo puedo tener un inversor de aquí al lado mío, como puedo tener un inversor de cualquier parte del mundo. Claro. ¿Vale? Entonces aquí es donde la fiscalidad sí que se complica, porque claro, no es lo mismo que tú seas un ciudadano español o un ciudadano, ya no digo ruso, ¿vale? Por la situación, francés. Pero un francés, no, ya no me voy ni a europeo, porque al final es europeo, ¿sabes? O sea, estadounidense, de cualquier argentino, tipo, venezolano, correcto. colombiano. Y luego no solo eso, que gran parte de la blockchain también está hecha para que tú no necesites saber ni quién está al otro lado. Y esta vez choca con el tema de prevención de blanqueo, ¿vale? No obstante, dicho esto, al final, un poco este programa trata de desmitificar todo esto de la blockchain es lo mejor, o sea, lo tienes que coger, todas las inversiones son buenas. Sí que es cierto que muchos temas de estas inversiones o tokens a ti te dan una rentabilidad y funcionan muy bien. Lo que nosotros defendemos es que tú sepas y seas consciente como consumidor de cuáles son las desventajas. Claro, y de los términos, o sea, que tú no te pienses que eres propietario si lo que tienes es un contrato de participación, ¿vale? Claro. Si tú sabes que es un préstamo participativo y que eso te genera unos ingresos y tú dices, ok, para adelante, porque estás de acuerdo. Que tengas toda la información. Sí. Que no tengas una información sesgada o correcto, que participas de una manera y estés participando de la otra. Sí, yo creo que hemos conseguido abordar mucho. El rato que llevamos nos ha quedado muchísimo fuera. Sí. Porque me he quedado con ganas de hablar de la automatización, de la trazabilidad, incluso hasta de los NFTs, porque los NFTs al final es una forma de emisión de tokens en una compañía. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Sí. Os invito a otro día a seguir hablando de estos temas. Lo último que me gustaría preguntaros, porque uno de los retos que tenemos es traer aquí a una empresa, ¿no? Que os formulen ellos la pregunta. Me quiero tokenizar y no sé cómo. ¿Qué consejo, qué le diríais a alguien, no? Yo tengo mi compañía, imaginaos que tengo una pequeña empresita o no, agencia coma, me quiero tokenizar. ¿Qué me diríais, qué pregunta, qué consejo me dais para empezar? Y aquí lo dejamos, si os parece. Sí, es un solo consejo. Yo creo que al final ver el podcast y en el sentido de educación, de conocimiento, de entender antes de tirar hacia adelante. Yo creo que esto es súper fundamental. Como todo, arrancamos el podcast hablando de cambio y todo cambio requiere que cada uno de nosotros haga un mea culpa y vaya a buscar información, vaya a ver cómo haga un esfuerzo adicional. Como todo, o sea, imaginemos el .com cuando pasó. Claro. Yo creo que este tema digital, y ahora mismo estamos en un momento en el que, más allá de blockchain, hay muchas tecnologías. El mundo digital está impulsándose y creciendo aceleradamente. La pandemia que pasamos hizo que la relevancia del mundo digital brincara 10 años o 15 años, lo que culturalmente como sociedad podíamos ir digiriendo. Entonces yo creo que lo primero es una responsabilidad hacia la información. Hay, digamos, dos lados de la torta siempre. Un lado en las personas que tienen mucho tiempo trabajando en la parte regulatoria y de detalles que tratan de cómo nos pegamos y cómo hacemos ese. Y luego estamos un poquito, una generación que es más digital, que ve el tema de la descentralización y de la transparencia como una solución para poder hacer cosas que al día de hoy nos gustaría hacer y no podemos,
Porque tú le preguntas a una persona de 20 años si se siente inseguro de comprar un token y te dice, no, eso está clarísimo, es transparente, está en blockchain y tal. Entonces, ¿sabes? Es un tema cultural y por eso les digo, mira, hay y aprovechando esto, Pedro, tú que eres venezolano, allí por el tema de Claro. funciona totalmente diferente, ¿no? Porque casi es más riesgoso tener... Nosotros tenemos instituciones que perdieron validez, que perdieron aplicabilidad. Y fíjate cómo la tecnología y este tema de, yo lo diría, la confianza social ha tomado terreno muchísimo más rápido. Y nosotros, la aplicabilidad de este tipo de conceptos y este tipo de assets, de activos digitales, de pagar con cripto y de todo, las personas se sienten mucho más cómodas que utilizar una moneda corriente de uso legal. ¿Por qué? Porque volvemos a la vida práctica, pues la confianza es algo que damos por sentado, pero que cuando desaparece, pues tienes que volver a construir. Claro. Entonces, la tecnología como que no toma decisiones, sino que te la deja clara y tú decides si montas o no. Por eso es importante, antes de entrar o no entrar, pues entender qué es lo que la tecnología y qué está escrito. Sí. Y Enrique, una última reflexión para recoger. Pues yo sobre todo diría que lo importante es que el que quiera emitir un token ejercite su sentido común. Que las cosas no son necesariamente tan fáciles como parecen o como se dice que son, ¿no? En el caso de la tokenización estamos viendo que hay que tener en cuenta si hay legislación aplicable, que seguro que hay legislación aplicable aunque no sea específica de blockchain. Entonces yo lo que le recomendaría al que quiera emitir un token es que se asesore. Entonces tenemos la capacidad técnica y aquí es donde Bricken aporta mucho socialmente para que todo el mundo pueda tokenizar, pero el que tokenice tendrá que saber que su token valdrá más o valdrá menos en función del valor que tenga en el mercado, si cumple o no cumple con la norma. Claro. Que tokenice tiene una parte de responsabilidad. Bueno, Sandra ha mencionado un par de veces las cuentas en participación. Hay plataformas que están tokenizando cuentas en participación, pero si nos vamos a la ley y al reglamento de instituciones de inversión colectiva, sabemos que eso es una actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva. Entonces, yo no puedo utilizar la plataforma de Bricken, que está ahí legítimamente constituida, etcétera, para emitir unas cuentas en participación y emitirlas al público. Yo puedo crear contratos de cuentas en participación, salvo que haga una oferta pública de estas cuentas en participación. Con lo cual, si yo soy una persona que digo, mira, voy a emitir unos tokens representativos de cuentas en participación, he de saber que no estoy cumpliendo con la ley y he de asesorarme de cuáles pueden ser las consecuencias por no cumplir con esto. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es legal hacerlo? No lo sabemos, o en este caso que te digo que no lo es. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo estoy emitiendo un token que no cumple con la normativa, ese token a lo mejor me lo compra alguien al principio, pero ese token estará viciado. Entonces yo creo que la recomendación que yo les daría, y no porque yo sea asesor, es que la gente se asesore, que lea, que hable, es que sepan profesionales que vea que entiendan la esos tecnología. podcasts, Esto es muy importante. que vea los podcasts, etcétera, ¿no? Hablábamos también de los tokenomics, ¿eh? Por ejemplo, pues hay folletos por allá que dicen, mire, yo emito el token, que no queda muy claro qué representa ese token, con lo cual si no representa nada, a lo mejor no se puede emitir o no se debería emitir, porque la creación de la nada, pues yo no es que sea muy religioso, pero parece ser que es una cuestión divina, ¿eh? Pero aparte de eso, el token tiene que representar algo. Yo le emito el token y además le incentivo a usted a que mantenga el token stackeado y le voy a dar un rendimiento sobre ese token. Fantástico. Stackeado quiere decir bloqueado. Bloqueado. Exacto. Si usted no consume ese token, va a generar, porque yo le voy a dar a usted un rendimiento, un X%. Dices, caramba, compro ahora 100 y dentro de un año tengo 110. Fantástico. Si yo no me preocupo de que ese token además sirva para que la gente consuma mis productos o servicios, resulta que ese token no va a estar nunca, no va a traer ningún interés en el mercado. Claro. Con lo cual tú tendrás 110 tokens al cabo de un año que valdrán 0. Claro. El 110% de 0 es 0. Pues yo creo que con eso nos vamos a quedar. Más claro que imposible. El agua. Imposible. Hacer las cosas bien, informarse, que esto además siempre lo hacemos, ¿no? Y ser un poco también éticos, razonables, tanto si eres empresa como si eres particular. Así que yo, Noemí, si no tenemos nada más que... Hombre, nada más. Bueno, pero lo dejamos para otro capítulo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y encantados de que nos hayáis acompañado en este viaje del Oráculo de Modo Cripto.